Entonces acá 80, 120, y luego la presión dentro del ventrículo desciende a 0 y vuelve y sube hasta una presión fin diástole de unos 6 a 12 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, durante esta curva de presión, uno puede analizar todo el ciclo cardíaco. Entonces, empezamos de por acá y vemos cómo hablamos de la sístole. La sístole tiene dos fases, una fase de contracción isovolumétrica y una fase de eyección. ¿Lo ven? Sí, Ahí voy bien. Bueno, observen estas bolitas azulitas que indican el llenado de la aurícula. Aurícula. Cómo se llena la aurícula durante el ciclo cardíaco. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué pasa cuando empezamos con la primera fase de la sístole, la contracción isovolumétrica? Observen que las válvulas, ¿sí? En este caso, cuando hay contracción isovolumétrica, la válvula que comunica la aurícula con el ventrículo y el ventrículo con los grandes vasos, esas válvulas están cerradas, herméticamente cerradas. ¿Lo ven? ¿Qué pasa durante la fase de eyección? La válvula, ya sea mitral o tricúspide, debe permanecer ¿qué? ¿Cerrada? Claro, porque es una fase de eyección, o sea, la sangre fluye del ventrículo ¿hacia dónde? hacia la aorta. Hacia la aorta o, si es el caso, hacia la arteria pulmonar. O sea que las válvulas sigmoideas, ¿qué pasa? Están abiertos. ¿Sí? Una vez termina esto, mire lo que ocurre. En esta fasecita, en este ciclo, termina la sístole. ¿Y cómo termina la sístole? ¿Qué pasa a esta válvula que estaba abierta? Se cierra. Se cierra nuevamente. Se cierra. Todavía la válvula aórtica, perdón, la válvula atrioventricular, que sería en este caso la mitral, o si quieren la tricúspide, permanece ¿qué? Cerradas. Y ya se cerró también de nuevo la válvula sigmoidea, aórtica pulmonar. O sea que otra vez, ¿sí? Otra vez esta válvula está, perdón, este ventrículo está herméticamente cerrado. Tanto la válvula aórtica como la sigmoidea están cerradas. Inicia la fase de relajación isovolumétrica. Es esto, todo. Entonces, durante la fase de relajación isovolumétrica, ¿qué es lo más importante? Que la presión dentro del ventrículo, ¿qué le pasa? ¿Desciende? Desciende. Todo lo contrario a la fase de contracción, ¿sí? Isovolumétrica, donde la presión intraventricular aumenta. Claro, ¿cierto? Entonces termina esta fase de relajación isovolumétrica e inicia una fase muy interesante, y aquí lo dice. La válvula ¿qué? Atrioventricular, mitral o tricúspide, ¿qué? Se abre. Se abre. Permitiendo un llenado rápido de la aurícula al ventrículo. Observen cómo la aurícula se está llenando durante estas fases. ¿Se acuerdan que durante la fase de eyección? La fase de eyección tiene la fase donde hay mayor retorno venoso, o sea, la aurícula empieza a llenarse durante esa fase de eyección hasta este puntico que se tiene su llenado máximo. ¿Sí? Recuerden que la fase de eyección es la fase donde existe máximo retorno venoso al aurícula. Por eso esa bolita crece tanto. ¿Sí? Entonces, cuando inicia la fase de relajación, esta aurícula está completamente llena, pero no se abre, todavía no. Se abre en el momento que inicia la fase de llenado rápido, llenado lento, y luego viene una fasecita que es esta que está aquí, la misma, la fase de contracción auricular. Durante toda esta fase, las válvulas atrioventriculares, mitral y tricúspide están completamente ¿qué? Abiertas. Y como se está llenando, pues las válvulas sigmoideas, ¿cómo estarán? Cerradas. Mire buena esta gráfica. Entonces tenemos
una fase sistólica que tiene, la sístole que tiene dos fases, fase de contracción isovolumétrica y la fase de eyección. Y la diástole que tiene dos fases importantes, una fase de relajación, que es esta, y una fase de llenado. La fase de llenado, esta fase de relajación es una fase activa, en cambio esta es pasiva, que es llenado rápido, llenado lento y contracción, que vuelve a ser activa. ¿Sí? Ahí voy bien. Sí, doctor. Otro dato que vamos a poner más adelante, la sístole dura menos que la diástole. Para una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto, la sístole dura más o menos 300 milisegundos promedio. Y la diástole dura unos 500 milisegundos, o sea que la diástole dura más que la ¿qué? Sístole. Que la sístole. Ah, bueno, ahí vamos bien en esta gráfica. Mire que la estamos viendo. Ahora, quiero mirar el ciclo cardíaco. ¿Cómo lo explico? Entonces yo miro el ciclo cardíaco mirando desde el punto de vista integrador, hemodinámico, ecocardiográfico o incluso electrocardiográfico. Vamos a insistir en estas tres que hay aquí. Desde el punto de vista integrador, mirando la curva de presión-volumen, desde el punto de vista ecocardiográfico y desde el punto de vista hemodinámico, o sea, mirando cómo se comportan las presiones en las cavidades. Empecemos con el primero, que era el enfoque ¿qué? Integrador. Integrador, mirando la curva de presión-volumen. ¿Cómo explicamos todo este ciclo cardíaco? Este que está aquí, ¿sí? Entonces empecemos con el primero, que es el punto A, en este puntito. Este puntico ya lo habíamos señalado. Es el punto que termina, donde termina el llenado. ¿Estamos de acuerdo? Punto A. ¿Sí? Sí, doctor. Como termina el llenado, entonces es el fin de la ¿qué? Diástole. Inicio de la Sístole. sístole. Termina aquí la diástole. ¿Sí? Aquí podemos calcular en este punto el volumen, fin diástole. O podemos medir también la presión, fin diástole. A eso le llamamos ¿qué? Precarga, ¿cierto? Durante este punto A, las válvulas atrioventriculares se cierran, que es lo que habíamos hablado como cierre de válvula mitral, porque ya la aurícula ya no tiene que mandar más sangre, entonces se cierra la válvula mitral, ¿sí? ¿Ok? Aquí se va a iniciar la contracción isovolumétrica, en este puntito. El otro punto es el B. ¿El B qué significaría? ¿Fin de la qué? Contracción. ¿Contracción de qué tipo? Isovolumétrica. ¿Por qué se llama isovolumétrica? Porque es pareja entre todas las paredes. ¿Porque no hay cambio de volumen? Claro, no hay cambio de volumen. Entonces, ¿qué ocurre durante esa fase de contracción volumétrica? ¿Por qué esta línea azul? Porque hay un aumento de la presión. Eso, porque la presión ventricular aumenta. ¿Sí? ¿Y termina con el qué? Termina con el inicio de qué fase. De la fase de eyección. Y para que haya eyección, ¿qué le pasa a la válvula sigmoidea aórtica o pulmonar? En este caso, la aórtica. Se abre. Se abre. Se abre, claro. ¿Sí? Es aquí donde definimos el término de poscarga. Es la presión necesaria para vencer esa resistencia para que la sangre fluya a través del ventrículo. ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí, doctor. Entendieron, ¿cierto? Bueno. El otro punto sería este. Este puntico indica que es el fin de la ¿qué? Eyección. De la eyección. Cuando termina la eyección, ¿qué le pasa a la válvula aórtica o pulmonar? Se cierra. Se cierra. Si se cierra, se inicia la fase de Relajación isovolumétrica. Relajación.
Este puntico aquí explica lo que nosotros llamamos el inicio de la diástole. ¿Sí? Este puntico es el inicio de la relajación isovolumétrica. ¿Sí? Ahora, ¿qué le pasa a esa presión del ventrículo en el acto siguiente? La presión del ventrículo vuelve y ¿qué? Disminuye. Desciende, sería el punto D. En la fase de relajación isovolumétrica ocurre durante toda esta fase, ¿sí? Y entonces, acuérdense que en este punto, ¿sí?, de relajación, la válvula mitral estaba cerrada, aquí, y vuelve y se abre acá. O sea que aquí se abre y aquí se ¿qué? Se cierra. Se cierra. Entonces estamos en este punto de que es el fin de la relajación, en que se abre la válvula mitral para permitir el llenado, ¿sí? Es el inicio del llenado pasivo, ¿sí? Ahí estoy bien. Pues volvamos. Miremosla más amplia. Punto A. Cierre de válvula ¿qué? Mitral. 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 ¿Cómo estaba en este punto A la válvula aórtica? Cerrada. Cerrada. ¿Sí? ¿Bien o no? Recuerda que durante estas fases, contracción y relajación, las válvulas atrioventriculares y sigmoideas están cerradas. Entonces ya previamente se había cerrado aquí la válvula sigmoidea, aquí se cerró. ¿Sí? Y aquí de nuevo se abre en este punto B. ¿Sí? Pues este es el punto A. ¿Sí? Punto B. Este. ¿Qué indica? Inicio de la ¿qué? Eyección. De la inyección. Función. Entonces, para esto requiero que la válvula aórtica, que estaba cerrada aquí, vuelve y se abre. ¿Sí? Punto C. Se cierra la válvula aórtica y permanece cerrada durante todo este ciclo. Hasta acá. ¿Sí? ¿Ok? Aquí, el punto C, se cierra la válvula aórtica, se termina la inyección e inicia la diástole con la fase de Relajación isovolumétrica. ¿cómo estaba la válvula mitral? Cerrada. Cerrada. ¿Dónde es que se abre? Aquí, En el punto D. punto D. ¿Sí? Entonces aquí vuelve y se abre la válvula mitral y aquí vuelve y se cierra, porque esto permite el llenado. ¿Entendimos bien la curva de presión ventricular? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, entonces ahora vamos a ver el ciclo cardíaco desde el punto de vista ecocardiográfico, ¿sí? Esta ecocardiografía es una técnica no invasiva. Ven aquí el médico cardiólogo poniendo el aparatico y visualizando a través de un televisorcito el corazón, ¿sí? Y esto va a generar una imagen que se denomina ecocardiograma, ¿sí? O sea, es un análisis que puede ser gráfico, ya lo decía ahora, no invasivo. Y esto va a suministrar datos anatómicos e hemodinámicos del paciente, que utiliza ondas sonoras de alta frecuencia, son ondas ultrasonoras, ¿sí? Y va a crear imágenes que pueden ser, por ejemplo, unidimensionales, que es lo que llamamos un examen ecocardiográfico tipo modo M, que llamamos nosotros. Esta imagen, ¿sí?, unidimensional, ¿sí?, el modo M, nos va a permitir, por ejemplo, ver cómo se mueven diferentes estructuras cardíacas durante el ciclo cardíaco, especialmente la válvula mitral, que es a lo que yo me voy a referir para explicar el fenómeno de ciclo cardíaco. Entonces, cuando estamos mirando esta gráfica acá, estamos mirando un ecocardiograma, una proyección
¿sí? Que permite ver cómo es el movimiento durante el ciclo cardíaco de la válvula mitral, ¿sí? Entonces, esto que ustedes ven aquí, todo esto que se está moviendo, vuelve y se abre, ¿sí? Es la válvula mitral. Aquí estaría el ventrículo derecho, aquí todo esto, el ventrículo, está el tabique interventricular. Entonces vemos que durante el ciclo la válvula tiene una máxima excursión, vean, se abre, como si fuera la boca de un pescado, ¡guau! Se abrió, ¿sí? Y aquí medio se cierra, y aquí medio se abre, y aquí se cerró por completo, cerrada. Y vuelve otra vez el ciclo, y vuelve y se abre, y medio se abre esto. O sea que esto sería la fase de máximo llenado, que se llamaría ¿qué? ¿La fase de qué? Llenado rápido. Claro, llenado rápido ventricular. Esto sería la fase de ¿qué? Llenado lento ventricular. Eso. Y esto de nuevo, que se abre, pero menos que este, pero se abre de nuevo, que sería la fase de contracción. Auricular. O sea que desde este puntico acá, todo esto implica que hay llenado. Por eso, durante este modo hemo, nosotros podemos visualizar cómo es el comportamiento de esta válvula durante la fase de llenado ventricular. Entonces, ¿qué pasaría cuando se cierra esta válvula? ¿Se inicia qué? La fase de eyección. La fase de eyección. Entonces, si en la fase de eyección, ¿cómo estaría la válvula mitral? ¿Completamente qué? Cerrada. Debe estar cerrada durante la fase de ¿qué? Contracción isovolumétrica y la fase de eyección. Y vuelve e inicia el ciclo. Termina la fase de eyección. Esto aquí sería la fase de relajación isovolumétrica y todo esto de nuevo permite otra vez visualizar la fase de llenado. Entonces, es lo que está haciendo un ecocardiograma, mirando ese comportamiento, ¿sí? Entonces, cojámoslo acá. Este es un ecocardiograma y está proyectando a través de una onda sonora cómo es el comportamiento de esta señora que hay aquí. Esto es el corazón, aquí estaría la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y esto que se llama aquí, ¿cómo se llama? La válvula ¿qué? Mitral. Entonces, si yo miro un ecocardiograma en ese modo M, en ese punto, estoy visualizando lo que veíamos ahora. ¿Cómo estaría la válvula qué? Mitral. ¿Sí? Entonces, todo esto que ocurrió aquí, miren, todo esto que ocurrió aquí, desde este punto a este punto, se llamaría la fase de ¿qué? Llenado rápido. Llenado rápido. De llenado. Aquí estaría rápido, lento y la fase de contracción, ¿sí? Y vuelve e inicia el ciclo, ¿sí? Entonces, estamos ya visualizándolo más ampliamente, ¿sí? Y hay unos puntos que se llaman puntos de inflexión, ¿sí? Del modo M mitral, ¿sí? Que ya lo estoy analizando. Ya vamos a ver. Empecemos. Acuérdense que termina la fase de eyección y se inicia la fase de ¿qué? Relajación. ¿La válvula mitral se abre ahí? No, doctor. No. Acuérdense que se cerró la válvula mitral. Todavía continúa cerrada la válvula, perdón, se cerró la válvula aórtica y todavía continúa la válvula mitral. En el momento que termina la fase de relajación isovolumétrica, que dura más o menos 70 a 90 milisegundos, que es lo que dura esto. Cuando termine este puntico, se inicia la fase de ¿qué? Llenado. Rápido. Llenado rápido, pero todavía está cerrada. O sea que no olviden, esto es fase de llenado, que va de este segmento, desde este punto D a este punto C. Se llama segmento de C, que es toda la fase de llenado, ¿sí? Llenado ventricular, ¿sí? O sea que en el momento de la relajación ambas válvulas están cerradas. Sí, claro, tienen que estar cerradas, si no habría una valvulopatía. Bueno, entonces termina la fase de relajación, ¿cierto? Entonces durante la fase de relajación, ¿sí? En este modo que estamos viendo,
¿Que se abre qué? ¿Se abre la válvula, doctor? La válvula mitral se está abriendo, que es este punto de inflexión E1, E1. Se abre, ¿sí? Se abre aquí la válvula, pues ya, como es una mitra, ¿sí? Es una válvula mitral, recuerda a los obispos, ¿sí? Entonces, esto es la apertura máxima. ¿Y esa es la fase de qué? Llenado rápido. Llenado Que rápido. dura más o menos 110 milisegundos. Ver aquí y ver aquí cómo se repite. Luego, esta fase que sigue, Llenado lento. la fase llenado lento, o también llamado Diástole. diastasis, ¿sí? Recuerde que esta dura 110 y como esta es más lenta, dura más, 190 milisegundos. Ahí voy bien. ¿Qué seguiría después? Contracción. ¿La fase de qué? Contracción auricular. Contracción. Todavía está abierta, se abre de nuevo la valvulita. Vean, mire cómo se abre de nuevo, se excursiona de nuevo y es la fase de contracción auricular. Esta fase de llenado rápido y llenado lento es una fase pasiva que depende de ese gradiente aurículo-ventricular. Esta no es una fase de contracción, es una fase activa, ¿sí? Entonces, si yo miro la curva de llenado, esto sería el llenado del ventrículo, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurrió durante el llenado? Durante la sístole, especialmente durante la fase de eyección. ¿Qué le pasó a ese volumen del ventrículo izquierdo? Disminuye. Desciende. Disminuye. Claro, desciende, ¿sí? Desciende. ¿Hasta que qué? Hasta que se cierre la ¿qué? La válvula. ¿Qué válvula? ¿La aórtica, doctor? La aórtica, ¿cierto? Y entonces inicia la fase de relajación isovolumétrica con el mismo volumen que quedó residual, con ese volumen residualcito, y entonces esto es el llenado, entonces vuelve y se llena, mire, llenado rápido, llenado lento, y la fase de contracción, y vuelve e inicia el ciclo, ¿sí? Todo esto aquí, de aquí a acá sería la diástole, ¿sí? Todo esto aquí, diástole, que incluye relajación isovolumétrica y todo el llenado rápido, lento y fase de contracción. Termina la fase de contracción, que se cierra la válvula mitral, ¿sí? Se cierra la válvula mitral, ¿sí? Permite de nuevo vaciar el contenido del ventrículo. Entonces, termina acá la fase de contracción auricular. ¿Qué sigue? ¿La fase de qué? Contracción isovolumétrica. Contracción. La válvula debe estar cerrada durante la fase de contracción isovolumétrica y durante la fase de ¿qué? ¿La que sigue? Eyección. Mire, está cerrada. El segmento CD, ¿sí? Todo esto durante la fase de contracción y la fase de eyección, la válvula mitral permanece cerrada, ¿sí? Entonces, cojamos de nuevo. ¿Fase de qué? Termina la fase de eyección. ¿Qué sigue? Relajación isovolumétrica. Relajación, ¿qué sigue? Llenado rápido. Llenado rápido. Rápido. Diastasis o Llenado llenado lento. Contracción y vuelve el ciclo. Otra vez termina la contracción auricular y se inicia la fase de contracción isovolumétrica. Bueno. ¿Listo? ¿Les gustó? Sí, doctor. Sí, doctor. Eso desde el punto de vista ecocardiográfico. Y miren ustedes cómo simplemente en un modo M uno puede ver el comportamiento de la válvula mitral durante el ciclo cardíaco. Es una manera muy práctica y fisiológica de entender ese ciclo cardíaco. Ahora veámoslo desde el punto de vista hemodinámico, ¿sí? Uno podría mirar desde el punto de vista hemodinámico el ciclo cardíaco. Y acuérdense que nosotros usamos cateterismos, que sea derecho o izquierdo. Cojamos
El primero, que es el cateterismo cardíaco derecho, que tanto hemos hablado nosotros, colocando un catéter ¿de qué? Swan-Ganz. ¿Sí? Y explicamos desde el punto de vista hemodinámico ese comportamiento del ciclo cardíaco, midiendo presiones dentro de las cavidades, cómo se comportan las presiones auriculares, cómo se comportan las presiones ventriculares y cómo se comportarían las presiones intravasculares, o sea, la presión aórtica, ¿sí? Entonces vamos a ir presión auricular derecha, presión auricular izquierda, presión del ventrículo derecho, presión del ventrículo derecho, presión de la aorta, y cómo se comportan esos gradientes. Acuérdense que un gradiente es una diferencia ¿de qué? De presión. Para que la sangre fluya de la aurícula al ventrículo debe haber un gradiente que favorece el flujo de sangre de esta cavidad al ventrículo, y así por el estilo. Para que la sangre fluya de aquí hacia la arteria pulmonar debe haber un gradiente de presión entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, por decir algo. Entonces vamos a colocar este catéter, ¿sí?, de Swan-Ganz, y vamos a ver cómo ese catéter puesto en la aurícula, véalo aquí, en la aurícula derecha, qué comportamiento va a tener esas curvas de presión de la aurícula, en este caso la aurícula ¿qué? Derecha. Y miren ustedes que da una morfología muy característica, ¿sí? Morfología de la presión de la aurícula derecha, ¿sí? Entonces, la curva de presión de la aurícula derecha tiene una serie de ondas o de flexiones, ¿sí? Unas positivas y otras negativas, ¿sí? Unas que tienden a ser más positivas y otras ondas de deflexión, vean aquí, negativas, que llaman Balle, ¿sí? Entonces habría 3 ondas de deflexión positiva, que se llamaría ¿cuál? Aquí. La A C. y V. V. Y daría 2 ondas negativas, que sería ¿qué? X y Y. ¿Sí? Cuando aparecen las ondas positivas, estas coinciden con una inversión del flujo de sangre de la periferia hacia la aurícula derecha, ¿sí? ¿Y por qué digo que hay un retraso, una inversión del flujo? Porque, por ejemplo, durante la contracción auricular, la presión de la aurícula aumenta, ¿sí? Entonces esto va a retrasar el llenado, ¿sí? Disminuye el llenado. En cambio, durante estas fases, esta fase, por ejemplo, la fase de eyección, que coincide con esta onda X, ¿sí?, indican aceleración de retorno venoso. Entonces, las ondas positivas que indican disminución de retorno venoso, y las ondas negativas que indican aumento de retorno. Acuérdense cuando hablamos de retorno venoso, el retorno venoso es máximo durante la fase de ¿qué? Eyección. Y la fase de Llenado rápido. eso. O sea que mírenlo ahí. Entonces, durante la fase de eyección, esta fase de eyección coincide con una onda negativa que se llama ¿vaya qué? X. Y durante la fase de llenado rápido ventricular coincide con una onda negativa que se llamaría onda ¿qué? Y. Ah, vea lo bonito, y vamos correlacionando que es lo que dijimos. Así entonces, hay unas ondas de deflexión positiva ACV y unas ondas de deflexión negativa que coinciden con ese ciclo cardíaco, ¿sí? Entonces, si uno mira aquí la curva de presión, en este caso de cavidad derecha, del ventrículo derecho, lo vamos a correlacionar con el ciclo cardíaco. Esta fase, esta es la fase de ¿qué? De aquí a acá. ¿Esa es la fase de qué?
La última fase del llenado, ¿cuál es? Contracción auricular. Su nombre dice auricular, mire, coincide con la onda ¿qué? A. ¿Esta es la fase de qué? Contracción. Contracción ¿qué? isovolumétrica. Por eso se llama onda ¿qué? C. Sí. ¿Esta es la fase de qué? Eyección. Eyección. ¿Esta es la fase de qué? Relajación isovolumétrica. Relajación. Isovolumétrica. ¿Y esta que sería la fase de qué? Llenado rápido. Ajá. Así entonces, si miro en el lado derecho, estamos mirando las presiones. Mire cómo se comportan estas presiones, ¿sí? Aquí vemos el comportamiento de la morfología. Puede ser, en este caso, están mirando aquí la yugular interna, que es como medir la presión venosa central, muy parecida a la presión de la onda. Vuelvo a una preguntita. ¿En qué fase está el máximo llenado de la aurícula derecha? ¿La fase de eyección? ¿Durante la fase de qué? Eyección. No olviden eso, ¿sí? Entonces, cojamos una por una. La onda A de esa morfología de la aurícula derecha, que es esta que ya citamos, es una onda que se origina por la contracción auricular, ¿sí? O sea, está reflejando el aumento de esa presión auricular durante la sístole auricular derecha, en este caso, ¿sí? Ahí está reflejando eso. Y como es esta aurícula tiene que contraerse contra un ventrículo que ya no ofrece un buen llenado, pues la aurícula se tiene que contraer con fuerza para resistir ese volumen del ventrículo derecho que ya casi está llenito, entonces tiene que contraerse con fuerza. Y esto coincide con esto, la onda A, ¿sí? ¿Muy bien o no? Luego aparece la fase ¿qué? ¿De contracción qué? Isovolumétrica. Que también es producida, ¿sí? O sea, esta onda C es producida durante la fase de contracción isovolumétrica. Acuérdense que cuando se cierra, ¿sí? Cuando termina la fase de contracción auricular, ¿y qué le pasa a la válvula mitral? En este caso, la tricúspide Se cierra. Se cierra. se cierra. Entonces, durante esta fase de contracción, el ventrículo despliega un incremento de ¿qué? Presión, ¿sí? Eleva su presión. Y esa presión se traduce sobre la válvula, entonces la válvula protruye, ¿sí? ¿Sí? Protruye hacia la aurícula derecha por ese incremento de presión. Y esa protrusión de la válvula ocasiona básicamente que la presión de esa aurícula se eleve transitoriamente, ¿sí? ¿Ok? ¿Muy bien ahí? Sí, doctor. Es la fase de contracción y se inicia la fase de ¿qué? Eyección. Eyección. Que coincide con la onda X o valle X o descendente X, como ya decía. Es una onda negativa que se debe, como es una onda de presión, es una onda negativa que se debe a una relajación de la aurícula derecha, ¿sí? Y en este caso, acuérdense que cuando hay una eyección, ahora la válvula protruye hacia la cavidad derecha y genera un fenómeno de succión que atrae sangre de la periferia, ¿a dónde? A la aurícula, ¿sí? Esta es la fase de ¿qué? La onda X, la fase de eyección. Eyección. Correcto. Después de esta fase, ¿qué sigue? ¿Qué sigue la eyección? La relajación isovolumétrica. Relajación. Entonces, vemos de nuevo que esta onda V vuelve a ser positiva, ¿sí?
Esto, como aquí se está llenando la aurícula, esta onda V traduce, refleja el aumento del llenado auricular, ¿sí? Acuérdense que en este caso la válvula está cerradita, o sea, ¿qué indica esa onda V? La máxima acumulación de sangre de la aurícula derecha justo antes de abrirse la válvula tricúspide, ¿sí? Yo no sé si ustedes recuerdan, pero la gráfica que yo les mostré al inicio, acuérdense que yo les mostré una bola gigante ahí durante esa fase, la aurícula está con su máximo llenado, ahorita la vuelvo y la repito. Y luego aparece el valle X, ¿sí? Onda Y, que es la onda descendente Y, que coincide con la fase de ¿qué? Llenado rápido ventricular. ¿Sí? Llenado rápido, ¿sí? ¿Qué está indicando esta onda Y? Como acá hacia abajo está indicando que hay vaciamiento, que es un vaciamiento rápido entre aurícula y ventrículo, por un gradiente entre la aurícula y el ventrículo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, si uno fuera a mirar en la clínica, ¿sí?, a un paciente, uno no puede mirar el corazón, uno mira es el cuello, ¿sí? Y pone al paciente sentado, inclinado 45 grados, y está mirando esto, las venas yugulares, en este caso, la vena yugular externa, así es como la va a ver, la vena. Esta vena yugular refleja lo que está ocurriendo en dónde. ¿En el retorno? En la aurícula derecha. En la aurícula derecha. Entonces, cuando ustedes miran aquí, el cuello de este paciente está reflejando cómo se están comportando las presiones de esa aurícula derecha. Es una forma clínica apreciable de mirar cómo se está comportando esa morfología de esta presión de la aurícula derecha, ¿sí? Por eso, cuando uno mira a esos pacientes, uno puede inclusive corroborarlo colocándole un catéter al paciente en el lado derecho, pues sería un método invasivo que no es semiológicamente práctico, pero aquí lo estamos aplicando para explicar cómo en algunas situaciones fisiopatológicas esta morfología de presión de la aurícula derecha cambia, se altera. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? En algunas situaciones, por ejemplo, cuando hay una estenosis de la válvula tricúspide o que tenemos un ventrículo con una hipertrofia concéntrica, ¿sí? Acuérdense que hace la hipertrofia concéntrica, ¿qué característica tiene? Hay un aumento La del radio. disminución del radio. Sí, ¿cómo está? Aumenta el espesor. ¿Qué? Se aumenta el radio está espesor, pero disminuido. o sea que hay dificultad para llenar sangre de la aurícula, ¿a quién? Al Al ventrículo. ventrículo. Al ventrículo. Claro. Y entonces, ¿qué tiene que hacer la aurícula? Hipertrofiarse, aumentar su capacidad. ¿Contraerse con qué? Con más fuerza. Más fuerza. Claro. Piensen en una estenosis de esta válvula, o piensen que es un ventrículo que no es complaciente, es un ventrículo que está muy rígido. Entonces la aurícula tiene que contraerse con fuerza, ¿sí? Y entonces, como se contrae con fuerza, la presión de la aurícula derecha durante esta fase de contracción, ¿cómo estará? ¿Disminuida o aumentada? Aumentada. Aumentada. Y esto va a reflejarse en una onda A, que nosotros vemos aquí, una onda A. ¿Lo ven acá? ¿Muy qué? Aumentada. Muy elevada. Elevada. Nada. ¿Esto qué está indicando? Que esta aurícula derecha se contrae contra una resistencia aumentada, ya sea porque el paciente tiene una estenosis, ¿sí?, de la válvula tricúspide, o tiene una hipertrofia del ventrículo concéntrica con un ventrículo con un radio muy pequeño, o que también tiene, mírenlo acá, una estenosis de la válvula pulmonar, ¿sí? Doctor, una Entonces, pregunta. eso es también, señor. Entonces ahí aumentaría tanto el voltaje como la amplitud, porque pues ella tardaría más tiempo en contraerse, o sea, se contraería durante un tiempo más prolongado.
No estamos hablando de voltaje, estamos hablando de presiones. Esto es Ah, presión. listo. Listo. Aumenta la amplitud de esta curva. Aumentó la amplitud Aumentaría. porque aumentó la presión dentro de la aurícula. ¿Me comprende? Sí, ¿Qué le señor. ocurriría en cualquier situación? Ya sea porque tiene una estenosis, aquí vemos en esta gráfica a la izquierda, una estenosis de la válvula ¿qué? Tricúspide. Tricúspide, o porque tiene, por ejemplo, una estenosis de la válvula pulmonar que hizo que este corazón se hipertrofiara, ¿sí? Etcétera. ¿Sí? Porque es una sobrecarga. Entonces, observen, en semiología lo van a ver. ¿Sí? ¿Qué están viendo acá? Miren, esto que hay acá. Ingurgitación yugular. Una vena yugular ingurgitada. Y durante ese ciclo cardíaco está haciendo este tipo de onda, que se llama onda ¿qué? Onda A. Sería ya, uno dice, acá hay una ingurgitación. ¿Y cómo sabe que es una onda A? No, pues probémosle y pongámosle un catéter. Pero eso es lo que uno ve aquí, en esos pacientes. O sea que si tengo un paciente con una estenosis de la válvula tricúspide, yo lo podría ver en semiología y sospecharlo solo mirando el cuello. ¿Ven lo bonito de aplicación de la fisiología para más adelante que vea la semiología? Sí, doctor. Bueno, aquí vemos otra pacientica. Mire cómo el cuello late, perdón, hay ingurgitación yugular en estos pacientes. La otra sería una onda que se llama onda A en cañón, ¿sí? Que es una contracción intermitente de la aurícula, ¿sí? De pronto, en un momento dado, esta onda A es muy prominente, se llama onda A en cañón. Y esto ocurre cuando la contracción auricular y ventricular están desfasadas. Es decir, la aurícula se contrae por un lado y el ventrículo por otro. ¿Y cuándo ocurre eso? En algunos tipos de arritmias cardíacas, como es el ritmo de la unión AB, ¿sí? Una taquicardia, por ejemplo, de la unión AB, o cuando existe un bloqueo auriculoventricular completo, ¿sí? ¿Ok? ¿Y cómo lo veo yo? Si yo haría un flebograma, encontraría esto. Ampliemos esta gráfica si la tenemos acá. Esto es lo que vemos como un ritmo, ondas A en cañón, por un tipo de arritmia, que en este caso está mostrando una arritmia por lo que llamamos una taquicardia de la unión AB, ¿sí? Entonces uno mira este pacientico y hace esto, vea, pac, 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 ¿sí? Lo llaman cuello de sapo, en semiología, después lo van a ver, ¿sí? O véalo aquí, muy bonito. La yugular, ¿sí? Mire, mostrando las llamadas ondas A en cañón. Entonces, diferenciemos, ¿sí? Eso es semiología, pero no importa, ¿sí? Ondas A prominente, ¿en qué situaciones? Una estenosis de la válvula, ¿qué? Tricúspide. O una estenosis de la válvula pulmonar. Pulmonar. Ahora, ¿cuándo aparecen ondas A en cañón? Cuando hay una arritmia. ¿Qué tipo de arritmia? ¿Arritmia de la qué? Unión AB. Auriculoventricular. De la unión AB, o cuando existe. ¿Existe qué? Bloqueo completo. Bloqueo auriculoventricular. Auricular completo. Eso no es esto. Pero cuando ustedes vean estas incurgitaciones aquí, se puede decir, este paciente puede tener o una estenosis de la válvula tricúspide o una estenosis de la válvula pulmonar con una hipertrofia, como una hipertrofia concéntrica, o puede ser una arritmia. Entonces, para eso está la semiología, para ayudarse usted con eso. ¿Sí? Bueno. O lo contrario, en un flebograma voy a ver ausencia de onda A. Mire que yo hablé onda en cañón, onda A prominente y ausencia de onda A. En un flebograma, ¿sí? Voy a encontrar ausencia de onda A. O sea, si hay ausencia de onda A es porque la aurícula no se contrae adecuadamente. O sea, no existe contracción ni relajación auricular, ¿sí? Se van a ver ondas múltiples
¿sí? Arrítmicas, no palpables, que es lo que uno ve en el paciente que tiene otro tipo de arritmia que se llama fibrilación auricular. En la ausencia de onda A, ¿dónde lo encontramos? Fibrilación 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 auricular. Eso. Entonces usted no podría decir, mirando un paciente acá, yo miro acá, es que este paciente tiene una fibrilación auricular. No, mire que aquí hay ondas A en cañón, ¿sí? O si la quieren, pueden asegurar que puede ser ondas A en cañón o ondas A prominentes, pero nunca podría decir que este paciente tiene una fibrilación auricular, pero usted no va a ver eso, ¿sí? Bueno, pasando de la onda A, ¿sí? Onda A. También podemos, acuérdense que sigue la onda A, la onda C, ¿cierto? Esa sí no genera tanto problema. Y después de la onda C, ¿la onda qué? X. Entonces resulta que la onda X normalmente, ¿cómo es? Negativa. Negativa. Aquí aumenta. O sea, se invirtió, ¿sí? Y se invierte. Al invertirse, ¿qué está ocurriendo? Mire esta onda que está en punticos aquí separaditos, ¿sí? Esta sería la onda ¿qué? La onda C. A, de contracción auricular. A. ¿Ven lo que estoy señalando o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ahora miro, ¿hay descendente X? No. Se invirtió y mire lo que ocurrió. Mire lo que se subió para acá. ¿En qué situaciones veo una onda X invertida? En pacientes que tienen insuficiencia de la válvula tricúspide. ¿Sí? ¿Y por qué ocurrió eso? ¿Sí? Resulta que cuando hay una valvulopatía tipo insuficiencia de esta válvula, ¿sí? Durante la fase de eyección, la sangre fluiría del ventrículo hacia la arteria pulmonar. Pero como existe una insuficiencia de la válvula tricúspide durante la sístole, entonces no solamente la sangre fluye del ventrículo hacia dónde, hacia la pulmonar, sino también del ventrículo hacia dónde, La aurícula. hacia la aurícula. Entonces, durante esta fase de eyección hay un reflujo de sangre durante la sístole. Recuerda que esto es la sístole. Entonces, esto está indicando que la presión de la aurícula derecha sube durante la sístole, cosa que no debería ser todo lo contrario, desciende. ¿Estoy claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Por eso produce una onda descendente X invertida, por fenómeno de una insuficiencia de la válvula tricúspide. ¿Sí? Vamos a ver unas ondas V prominentes. Esto es lo que uno ve en el cuello de un paciente con una insuficiencia de la válvula tricúspide. Miren el cuello, ¿sí? Entonces hay ingurgitación yugular. Y se ve ingurgitación yugular. Mire cómo ingurgita la vena yugular. Entonces uno no puede decir, mirando un cuello, que un paciente tiene una estenosis de la válvula tricúspide. Ni siquiera puede decir que es una insuficiencia de la válvula tricúspide. Ni siquiera puede decir que es una estenosis de la válvula pulmonar. Lo que sí puede decir es que hay una alteración de la morfología y de las presiones auriculares. ¿Sí? ¿Me hice entender? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, eso es lo que vemos cuando hay una onda V prominente. ¿Sí? Es un pacientico que tiene este tipo de ingurgitación y si hiciéramos le colocáramos un catéter, encontraríamos esta morfología típico de onda V prominente. ¿Sí? ¿Ok? Es una onda de tamaño muy grande, más grande incluso que la onda A, ¿sí? Y me está indicando algo muy interesante, es una onda que tiende a subir más y más, y se va apareciendo cada vez más aquí.
¿A la curva de quién? ¿A la curva de eyección? No, a la curva del ventrículo, en este caso, ¿qué? Derecho. Por eso se llama ventricularización de la curva de la aurícula derecha, porque se asemeja cada vez más, esto sería lo normal, miren aquí, onda A, esto sería el X, aquí estaría la B, y miren cómo la B subió, y cada vez se parece más a la onda, a la morfología del ventrículo derecho. ¿Sí? Muy bien. Bueno, por eso se llama fenómeno de ventricularización, vean. Una onda V muy prominente. Si fuéramos a registrarla, ¿sí? Ahora, ¿cómo la veríamos nosotros en la clínica? Viendo esto. Vemos cómo hay una onda, una yugular, una vena yugular muy fluctuante, ¿sí? Ingurgitada. Entonces uno cuando la ve aquí dice, se podría decir, ve, apliquemos la semiología. Esto puede ser un paciente con una valvulopatía. ¿Cuál valvulopatía? Ejemplo, una insuficiencia de la válvula tricúspide. Para eso está la semiología, para uno orientarse con las características de estos pacientes, que después vamos a ver cuando estemos en semiología. ¿Sí? Y así por el estilo. ¿Me entendieron? Sí, doctor. Sí, doctor. El tema de hoy se centra en las curvas de presiones auriculares. Es el tema de hoy. ¿Sí? Voy despacio. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sería la morfología de la curva de presión de la aurícula izquierda? Pues es muy similar a la derecha, aunque ya saben ustedes que la aurícula derecha tiene presiones auriculares mayores que la derecha. Entonces, la única diferencia es que esta curva es más elevadita, o sea, maneja presiones auriculares mayores, ¿sí? Pero hace exactamente lo mismo, tiene un comportamiento igual, ¿sí? Solo que nos ubicamos en el lado izquierdo. Entonces, si fuera una morfología de la curva auricular izquierda, tenemos que colocarle, ejemplo, a ese paciente colocarle un ¿qué? ¿Un catéter qué? ¿Izquierdo? Schwangans. No, catéter izquierdo, porque ya estoy midiendo directamente la morfología de la curva de la aurícula izquierda. Entonces va a ser lo mismo. Si fuera en el lado izquierdo, morfología de la presión auricular izquierdo, la onda A coincide con la fase de contracción atrial. La onda C con la fase de contracción isovolumétrica, la onda X coincide con la fase de eyección de la cavidad izquierda, la fase de eyección rápida, la onda V, la fase de relajación isovolumétrica de esa cavidad izquierda, etc. ¿Sí? Entonces no tiene nada pues, así de raro. ¿Sí? ¿Vamos bien? Doctor, yo tenía una pregunta. De pronto Sí. va a ser el tema, pero, por ejemplo, un paciente con fibrilación auricular puede presentar edema en miembros inferiores. ¿O no? No, para nada. No, a no ser que tenga una estenosis de la válvula mitral asociada. Los pacientes con estenosis de válvula mitral generalmente son pacientes que por la misma estenosis aumenta la presión venosa pulmonar, esto incrementa las presiones, hacen hipertensión pulmonar y esa hipertensión pulmonar se traduce en el lado derecho por sobrecarga del ventrículo derecho, hace falla y si hace una falla derecha se eleva la presión venosa central y eso se traduce en edema, pero no la fibrilación. ¿Sí? Listo, doctor, muchas gracias. Eso de las Doctor, una curvas de pregunta. presión. Sí, claro. Por ejemplo, lo que yo he escuchado comúnmente en las mujeres gestantes, hay como en la parte del cuello hay un otro tipo de pulso que dicen comúnmente las abuelitas. ¿Esto por qué podría ser? En las gestantes. Sí, en las tiene- gestantes. No, en el cuello, que hay alguna alteración en el cuello de distensión o de ingurgitación. Sí, sí. No, normalmente no ¿No? tiene por qué haber eso, ¿no? Eso ya Ok. indicaría una patología de tipo pulmonar o una arritmia, lo que acabo de nombrar. ¿Sí? No, Ok, gracias. no. Bueno, ya para finalizar, entonces veamos, ya ponemos el catéter, ya no en la aurícula, sino en ¿dónde?
Ventrículo. Ventrículo. En este caso, ¿ventrículo qué? Derecho. Derecho. Entonces yo estoy colocando y voy a medir de acuerdo al ciclo cardíaco, sístole, diástole, cómo se comporta esa presión de esa cavidad derecha. Entonces, durante la sístole, ¿sí?, la presión sistólica de este ventrículo derecho es de 20 a 30 milímetros. Y durante la diástole, la presión de este ventrículo del derecho es de 0 a 8. ¿Qué me está diciendo? ¿Sí? Que durante la fase diastólica la presión del ventrículo derecho desciende y vuelve y sube durante la fase ¿qué? Sistólica. ¿Sí? Es el comportamiento de esa presión de la cavidad derecha. Muy distinto a la presión de la cavidad izquierda, la presión del ventrículo izquierdo, esta azulita que ustedes ven acá. ¿Sí? ¿Cómo sería la presión sistólica del ventrículo izquierdo? Es una presión sistólica, estaría más o menos entre 80 y 120. Y la presión diastólica, esta que está aquí, entre 0 y 12 milímetros. ¿Está bien? O sea que las presiones de la cavidad derecha se asemejan mucho, su morfología, a la cavidad izquierda. ¿Con la diferencia de qué? Son un poco mayores. Claro, que las presiones en las cavidades izquierdas son mayores. Ahora veamos cómo se comportan esas presiones y qué es lo que ocurre. ¿Sí? Acuérdense que cuando yo estoy haciendo una inspiración, ¿sí?, el retorno venoso y la eyección del ventrículo derecho tiene que ser muy sensible a este retorno venoso sistémico. Si yo inspiro, ¿qué aumenta? El retorno venoso, ¿a qué cavidad? A las Derecha. derechas. A la derecha. Y si yo hago una expiración, ¿qué le pasa a la cavidad izquierda? Llega más. O sea, disminuye el retorno a la cavidad izquierda. O sea que durante que esta gráfica está diciendo... ¿Sería al revés? No, en inspiración aumenta el retorno venoso. En expiración se reduce el retorno venoso de la cavidad derecha. En expiración. Acuérdense de las clases pasadas. Pero, ¿por qué aumenta el retorno? ¿Por qué aumenta el retorno venoso durante la inspiración? Debido a que si hay una inspiración, el diafragma desciende. ¿De acuerdo o no? Sí, Sí. Sí, señor. Y si desciende el diafragma, ¿qué le pasa a las presiones intratorácicas? Disminuye. disminuyen. Ley de Boyle-Mariotte. Si las presiones disminuyen, aumenta la volumen de retorno. Entonces, cuando hay una inspiración, aumenta el retorno venoso a la cavidad derecha. Si ocurre una expiración, entonces hace todo lo contrario. El diafragma sube, aumenta la presión intratorácica y reduce el retorno venoso a la cavidad derecha. Por eso, cuando hacemos una inspiración, ¿qué le pasa al ventrículo derecho? Entonces, si hago una inspiración, aumenta el volumen del tórax. Claro. ¿Por qué? Porque descendió el diafragma. Y si aumenta el volumen, se reduce la presión intratorácica, fenómeno que hemos visto nosotros como la bisafronte. Y según la ley de Boyle-Mariotte, si aumenta el volumen, ¿qué le pasa a la presión? Disminuye. Disminuye. Y entonces, en este caso, cuando hay una inspiración, se acelera la sangre de retorno hacia la aurícula derecha. O sea, aumenta el retorno a la cavidad derecha, aumenta el llenado y el volumen latido derecho aumenta. Claro, porque hay mayor llenado. Todo lo contrario, cuando hay una inspiración en el ventrículo izquierdo, ¿qué pasaría en el ventrículo izquierdo? ¿Qué le pasa a la aurícula izquierda durante una inspiración? ¿Sí? Aquí lo vemos, en inspiración. ¿Se contraen? No se contrae, se reduce el retorno Disminuye el retorno. a la cavidad izquierda. ¿Sí? Por tanto, el volumen latido izquierdo disminuye porque redujo el llenado. ¿Sí? La precarga.
¿Qué depende del volumen latido? La precarga. Si la precarga disminuye porque redujo el retorno venoso en la cavidad izquierda, pues reduce el volumen latido. ¿Sí? Ahora, al llenarse más el ventrículo derecho, ¿qué le pasa a esta cavidad que hay acá? Vayamos a esa cavidad, esta estructura. El septo se desplaza. Se desplaza. El tabique se desplaza y entonces al llenarse más el ventrículo derecho por mayor retorno venoso se llenará menos el ventrículo izquierdo, efecto que hemos llamado ¿qué? Efecto de Bernheim. ¿sí? Entonces cuando hay una inspiración la eyección del ventrículo derecho se prolonga, ¿sí? Todo lo contrario con el ventrículo izquierdo, la eyección de este ventrículo derecho se acorta, el ventrículo izquierdo se acorta. Y esto va a producir un fenómeno que pues vamos a explicarlo bien, que es que como esta eyección se prolonga, se va a cerrar tardíamente la válvula pulmonar. Se cierra tardíamente la válvula pulmonar. Y aquí se cierra precozmente la válvula aórtica. Y producirá un fenómeno que nosotros vamos a llamar como desdoblamiento fisiológico del segundo ruido cardíaco. ¿Sí? Ahorita no me lo van a entender, después les muestro otra gráfica cuando estemos hablando de esos llamados ruidos cardíacos. ¿Qué ocurriría en expiración? O lo contrario, ¿qué le pasa en expiración? ¿Disminuye qué? El retorno El de la retorno cavidad derecha. Ahorita retorno venoso a la cavidad Izquierda. Izquierda. ¿sí o no? Y al llenarse más el ventrículo, ¿qué le pasa a esta septum? Se desplaza. Se desplaza, reduciendo todavía más el llenado de la cavidad derecha, ¿sí? Entonces, en una expiración ocurre todo lo contrario. Acuérdense que en inspiración se cierra tardíamente la válvula pulmonar y se cierra precozmente la válvula aórtica. Aquí en expiración todo lo contrario. Hay un cierre precoz de la válvula pulmonar y habría aquí un cierre tardío de la válvula aórtica. Bueno, ni siquiera miremos esa gráfica. ¿Muy bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, ya vimos las presiones en las cavidades derechas que acabamos de ver, que se pueden modificar dichas presiones, etcétera, de acuerdo al ciclo respiratorio, ¿cierto? Ahora veamos cómo estarían las presiones de esos vasos sanguíneos grandes, aorta y pulmonar, intravascular. ¿Sí? Esto que está en rojo, en azulito, aquí, indica la presión de la válvula. En este caso, si fuera el ventrículo izquierdo, de la válvula que, perdón, la presión de la arteria de la aorta. ¿Sí? Entonces resulta que, si miramos acá, esto es en rojo, la presión de qué? En rojo. Del ventrículo. Por izquierda. El ventrículo izquierdo, en verdecito. De la aurícula izquierda. Correcto. Y esto sería la presión aórtica. Entonces ahora miren que está señalado acá. ¿Qué ocurre durante la fase de eyección? ¿Sí? Durante la fase de eyección. ¿Qué le pasa a esa presión aórtica y qué le pasa a esa presión del ventrículo izquierdo? Son muy parecidas, ¿cierto? ¿Sí o no? O sea que estas presiones del ventrículo izquierdo aorta van aumentando, aumentando, luego llegan a un pico y luego descienden, ¿sí? Y forman lo que llamamos una melladura dícrota. Cuando se forma esta melladura es porque se cerró la válvula aórtica, en este caso aórtica, pero podría ser también la pulmonar. Entonces, cuando esto ocurre, seguiría la fase de diástole, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa durante la fase de diástole? La fase de relajación isovolumétrica. ¿Qué le pasa a la presión del ventrículo izquierdo? Disminuye.
Desciende, y desciende tanto que pasa de acá que estaba en 120, aquí cayó 80, y desciende a 0, 0. Y vuelve por acá y sube hasta 12. Pero ¿qué le pasó a la aorta? Miren, la aorta. La aorta está con una presión máxima de 120 y desciende más o menos a 80. ¿Sí? Esto es lo que se está comportando la presión en la aorta. Por eso cuando uno habla de presión aorta, está hablando de una presión sistólica y una presión ¿qué? Diastólica. Diastólica. En promedio, la presión sistólica, en promedio, pongámosle un valor, 120. ¿Cuánto sería la presión diastólica? Promedio. 80. 80. Es lo que decimos presión sistólica y diastólica. Entonces aquí si sacamos un promedio sería por ahí de 120 y aquí 80. ¿Sí? Muy bien. Señor. Ahora, ¿qué le pasa a la arteria pulmonar? Recuerde que las presiones en cavidades derechas son más pequeñitas, se parecen mucho. Mire cómo se parece la morfología de la curva de presiones de las cavidades derechas a las cavidades izquierdas. La diferencia es muy pequeña, solo que cambia son las que. ¿Las qué? Las presiones. Mire que aquí manejan presiones en promedio, ¿cuánto? Sistólica de ¿cuánto? 120. ¿Y diastólicas de cuánto? 80. 80. Y miren ustedes en la cavidad derecha. Entonces manejamos una presión máxima derecha por ahí de unos 20, 30 milímetros. Promedio, pongamos de 25, si quieren, pues promedio. Y durante la diástole, mire lo que ocurre en esta cavidad, en esta arteria pulmonar. Entonces subió a 30 y descendió más o menos a 15. ¿Sí? Muy bien. Diastólica de la arteria pulmonar. ¿Sí? Máximo 30, 20 a 30, y aquí en el diástole sería de 12 a 15. Acuérdese que esto es el ciclo que habíamos hablado. Entonces, ¿por qué se abre la válvula aórtica? Porque la presión que genera el ventrículo es mayor en comparación a la de la válvula aórtica. Claro. Entonces, como es mayor, mire que a pesar de que estas curvas se asemejan, siempre hay un gradiente de presión, donde la presión del ventrículo izquierdo es un poco mayor que la presión en ¿dónde? En la válvula aórtica. Claro, y como existe un pequeño gradiente de presión, esto facilita que la sangre fluya. Una vez se abre la válvula aórtica, fluya a la aorta. Pero en la medida que se va saliendo sangre a la aorta, en un momento dado, estas presiones empiezan a descender y llega un punto donde la presión aórtica supera la presión del ventrículo izquierdo. Y como ya la aorta supera la presión del ventrículo izquierdo, ¿qué le pasa a la aorta? A la válvula aórtica. Se cierra. Se cierra. Mire, es el comportamiento normal de esas presiones durante la sístole. ¿Sí? ¿Ok? Vuelve y desciende. La presión descendió ¿a cuánto? ¿Cuánto dijimos? 80. 80. 80. 80. Entonces, como todavía la válvula, acuérdense, la válvula aórtica está cerrada, ¿cómo hace para abrirla? Pues hombre, el ventrículo tiene que volver a subir su presión para superar esa resistencia para que la sangre vuelva y fluye. ¿Sí? De ahí entonces, de lo que habíamos comentado, ahorita hablamos de gradientes de presión. Voy a finalizar hablando de estas presiones de la arteria pulmonar. Entonces, quedamos que la arteria pulmonar maneja presiones más bajas que la arteria aorta. Entonces, ¿cuánto es la presión sistólica de la arteria pulmonar? Si la registramos aquí, en promedio, ¿cuánto? 25. 20. 25. De 20 a 30, 25, y vuelve y cae. Mire, ¿cae a cuánto? Más o menos. Vuelve 15. Cae entre 8 y 15 milímetros. Entonces aquí estaría la aorta. Entre 8, ¿verdad? Aquí estaría 10, y aquí estaría por ahí 25, ¿verdad? Aquí. ¿Sí? Sístole, diástole. Sístole, diástole. Presión de la arteria pulmonar. ¿Sí? La aorta.
les daría una presión máxima, que sería presión ¿qué? Sistólica. Sistólica. Y una que sería la presión diastólica. Esa es la presión. ¿Estoy bien? Sí, doctor. Sin afán, paramos acá para que después entendamos qué es el fenómeno de los gradientes. ¿Sí? Gradientes, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, el jueves. Siempre tiene que haber un gradiente sistólico y siempre tiene que existir un gradiente diastólico. Gradiente, ¿por qué? El gradiente de presión, para que la sangre fluya, ¿sí? Fluya, ¿sí? ¿De dónde? En la sístole. De la cavidad ventricular hacia la aorta, se llama gradiente transvalvular, ya sea aórtico o pulmonar. Y ahora, bien, si la sangre va a fluir de aquí para acá, ¿sí? O sea, ¿de dónde a dónde? Durante la diástole, para que la sangre fluya de los ventrículos ¿hacia dónde? Perdón, de las aurículas. Los ventrículos. A los ventrículos también tiene que haber un gradiente transvalvular mitral, o sea, para que la sangre fluya de aquí a acá durante el llenado, tendrá que ser mayor la presión ¿en dónde? En la aurícula. En el ventrículo, y así por el estilo, que es lo que llamamos los gradientes de presión transvalvulares. ¿Sí? Bueno, muchachos, muchas gracias por hoy. Espero que les haya gustado. Es un tema muy bonito, es un tema muy práctico, y esto es lo que uno utiliza, estos principios fisiológicos, es lo que uno va a utilizar en conceptos de farmacología, semiología, etc. Esto es la base de todo esto. Bueno, muchas gracias. ¿Sí? Recordar el taller de mecánica. Sí, para cuando tenga un tiempito. ya se lo envío ahorita. ¿Sí? Chao. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias.